Estamos en una de las regiones económicas más importantes del mundo. Tenemos frontera con Estados Unidos y otro gran país que a veces no le damos tanta importancia, que es Canadá. Y para la industria automotriz somos una región muy integrada, ¿no? Los Estados Unidos son capaces de fabricar coches de una manera competitiva gracias a la gran sinergia que han hecho con México, especialmente en los últimos 26, 27 años, a raíz del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y ahora del Tratado de USMCA, ¿no? O Telecan, ya no sé ni cómo llamarle, ¿no? Pero allá le llaman USMCA y los canadienses empiezan con la C y aquí empezamos con la M, ¿no? El TEMEC. Bien, eh, ¿por qué digo que nos está abriendo una gran oportunidad? Porque si hay un pecado que tuvo el NAFTA fue que no le daba ventaja a los proveedores mexicanos o los proveedores establecidos en México de capital local. Y esto porque el NAFTA tenía unas reglas pues, que favorecían mucho la importación de contenido para poder incrementar la exportación. Esas reglas eran, en cierto sentido, bastante laxas, e incluso si tú lo que importabas le hacías un proceso, ya era considerado mexicano, ¿no? Y eso, pues, lo que hacía desincentivar buscar proveedores en México, sobre todo si los traías de tu país de origen, ¿no? De Japón, de Alemania, no se diga toda la competencia china. Era muy fácil importar para luego exportar. Entonces, los departamentos de compras de las transnacionales realmente no tenían un incentivo real como para ponerse a buscar proveedores en México. Si lo llegaron a hacer, vieron que a la larga tenían sus ventajas, pero pues siempre le damos prioridad a lo urgente sobre lo importante. El nuevo Tratado de Norteamérica, el TEMEC, cambia las reglas, incrementa el contenido de origen norteamericano y por lo tanto mexicano, ¿no? Si es mexicano, es norteamericano. Y no solo eso, sino que las reglas son más estrictas. Pasamos de un 62.5 a un 75% de contenido en los vehículos, pero ahora le ponen reglas a los Tier 1, a los fabricantes de componentes, que también tienen que cumplir con una regla de origen. Es decir, si yo hago una parte de las core parts que se mencionan, debe llegar a tener un 75% de contenido norteamericano. Luego la armadora podrá considerar el 100% del valor de ese como norteamericano. Ya estás hablando de un 75% que tiene que ser hecho en esta región. ¿Qué es lo que está provocando esto? Que los proveedores Tier 1 que ya están establecidos en Norteamérica y también los que están en México, o sobre todo los que están en México, ahora están bajo una presión de buscar proveedores locales para sustituir importaciones de Asia y de Europa. De entrada hay un 12.5% extra que se tendrá que comprar aquí. Porque ya no vale traer todo de Japón, ensamblarlo aquí y decir que es mexicano. Ya no. Si consigues el 75% del contenido sea norteamericano, entonces puede ser mexicano. Bueno, en este contexto yo quisiera comenzar la charla de esta tarde, a la que le agradezco a todos ustedes haber venido. Y quisiera empezar con una transnacional que tiene una peculiaridad que es de capital mexicano, que es Metalsa, ¿no? Y una empresa como Metalsa, pues al ser local, al ser mexicana, pues lógicamente tiene más contenido pues local, ¿no? Pero sin embargo, esto no significa que sus requerimientos sean menores a los que le pide a cualquier proveedor. Ricardo, yo te quisiera pedir que nos compartes a la audiencia cuáles son esas consideraciones y cualificaciones más importantes que un proveedor local debe tener para ser un proveedor de una Tier 1 transnacional como lo es Metalsa. Hola Manuel, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos y gracias a México Automotive por la invitación. Gracias a Felipe y a Diego por compartir este panel. Es una excelente pregunta. Podría contestarte de una manera muy rápida y la tradicional: calidad, precio, entrega en tiempo y forma. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a un mundo VUCA en el que debemos buscar más allá de esos simples conceptos. La pandemia, el entorno económico, las guerras comerciales, el cierre de fronteras y el nuevo tratado, el TEMEC,
donde ya comentaste ahorita, hace énfasis en el incremento del valor del contenido regional de un 62.5 a un 75 de manera gradual a través de los años, nos ha hecho reflexionar de una manera para ver cómo tenemos que hacer y buscar ahora negocios. Es por esa razón que en el mundo VUCA nos obliga a back to the basics. Yo le digo es back to the basics. Cómo evolucionar, desarrollar, buscar contenido regional, y a esto le llamo elevar el nivel de competitividad de la cadena de valor de la industria a través de la colaboración y sinergias entre las empresas locales, regionales, las instituciones académicas, centros de investigación y gobierno. Por ejemplo, nosotros en Metalsa hoy estamos colaborando con asociaciones, con socios estratégicos para el desarrollo de materias primas especializadas que están enfocadas a crear valor a la propuesta del cliente. Por lo tanto, el nuevo modelo de calificación que debe estar basado en el proceso de valor, no tanto en las 3 palabras que te comenté de precio, calidad y entrega, ¿no? Debe ser un proceso que pueda generar valor entre proveedor y cliente. Y sobre todo, que esté fortalecido por la innovación, la tecnología, la confianza, la pasión, la ética en los negocios y sobre todo que sea una relación competitiva y sustentable. Muy bien, Ricardo, pues muchas gracias por esta explicación, cómo se está ampliando ya el scope, ¿no? No nada más lo que típico, la gente le tenía miedo a sentarse con gente de compras porque le iban a pedir precio, ¿no? Ya la calidad se da por eso, precio, competitividad, ¿no? Y bueno, ya se ve que las relaciones de largo plazo son las que van a contar al final. En ese sentido, yo quisiera ahora voltear a ver a un tier 2, en el caso de Alien Plastics, es una empresa ubicada en el estado de Nuevo León y desde hace ya algunos años, con mucha experiencia, con muchos clientes Tier 1, ¿no? Y bueno, en ese sentido, Felipe, preguntarte, en Alien Plastics, ¿cómo se preparan ustedes para tener esas relaciones de largo plazo con sus clientes, considerando, por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos, la entrega de prototipos, la entrega de primeras muestras, el también crear valor al Tier 1 desde el Tier 2? ¿Cómo le hacen en tu caso en Alien Plastics? Claro, Manuel. Gracias, Manuel, por la introducción. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Summit Automotive a participar en este panel y pues un placer compartir este foro con Ricardo y con Diego. Nosotros en Alien Plastics hemos pasado por varios proyectos ya de este alcance, como mencionabas, Manuel, y te puedo decir que ante todo es entender perfectamente la necesidad del cliente. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Partiendo desde ahí. Algo clave ante todo es tener un equipo multifuncional de diferentes áreas entre nosotros, cliente, proveedor y también los terceros que pueden estar en México, pueden estar en China, pueden estar en Londres haciendo herramientales. En nuestro caso, la inyección de plástico, algo sumamente importante es definir muy bien los parámetros y las medidas con las que va a ser fabricado el molde. Cualquier error puede ser catastrófico ya en el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, entender muy bien esa necesidad y tener ese equipo multifuncional entre todos nosotros, interactuando y teniendo muy establecidos los canales de comunicación. La ingeniería del producto también, que derivará después el diseño de la misma parte y los costos a considerar dentro del presupuesto, dependiendo de la investigación que nos dé como resultado la innovación y las tecnologías que se van a necesitar para determinado producto. Y sobre todo hablando pues de alcances de OEMs tan grandes y de proyectos que ustedes saben en la industria automotriz duran de 3 a 5 años mínimo y después puede tener una extensión más. Llegando a la etapa de fabricación de prototipos, ya que pasamos toda esa etapa de diseño, investigación, etcétera, la valoración del mismo y estar seguros para la construcción final de ese herramental, es muy importante este paso, que incluye una medición detallada
de todas las cotas del dibujo de la parte o de las partes en laboratorios de metrología, incluyendo también pruebas específicas en campo, que ahora sí dependería de los requerimientos de cada cliente. En resumen, son los 4 pasos, factores más importantes a considerar en el desarrollo de un programa nuevo, la inyección de plásticos en la industria automotriz. Muy bien, Felipe. Muy bien, porque hay que ver las dos vías, ¿no? Lo que el cliente quiere o necesita, lo que el proveedor puede dar. Porque asimismo, Metalsa, por ejemplo, es un proveedor de una OEM y, y Allen Plastics tiene sus proveedores. En este caso, tú mencionabas el proveedor de moldes, por ejemplo, o Exactamente, también de así es. polímeros o de cualquier otro componente. Somos una cadena productiva, ¿no? Bueno, en toda esta cadena, evidentemente, al final tenemos que todos hacer dinero para que los negocios funcionen y permanezcan en el tiempo y crezcan. En nuestro caso, en nuestro país, pues tenemos una de las grandes barreras, que es las finanzas de las Tier 2, sobre todo, porque a veces las Tier 1 pueden traer el dinero de fuera de México en mejores condiciones financieras. ¿Cómo podríamos, y ahí ahorita le preguntaría yo a Diego, que él pues desde HSBC puede darnos una perspectiva de cómo desde la banca pueden apoyar toda esta iniciativa de integrar más proveedores locales para que puedan crecer de una manera sana, de una manera que puedan, pues eso, hacer rendir ese dinero que ustedes van a poner a trabajar con ellos. ¿Qué nos puedes decir, Diego? Bueno, muchas gracias, Manuel, y del mismo modo también Ricardo y Felipe por compartir este panel. Evidentemente, México como país tiene una de sus fortalezas es la industria automotriz, por supuesto. Tenemos una de las industrias automotrices más importantes del mundo. Y en ese sentido, obviamente que toda la cadena de suministro requiere que funcione y que se haga que se haga en forma adecuada para que los flujos funcionen bien. Nosotros como Banco Internacional tenemos presencia a lo largo de todo el mundo, en todas las regiones principales del mundo y los principales mercados, con lo cual en muchos casos tenemos relación con las OEMs en sus casas matrices y también con muchas de sus proveedores que pueden ser tanto extranjeros como el caso, o mexicanas como el caso de lo que estamos viendo hoy con Felipe y con Ricardo, con 2 proveedores de primer nivel mexicanos. Y todo ese proceso, toda esa cadena de suministro, obviamente que tiene que funcionar. México requiere soluciones y como banco nosotros ofrecemos soluciones de cadena de factoraje tanto para factoraje para clientes como factoraje para proveedores, ¿no? Tanto el factoring como el reverse factoring, los dos. Y eso es una herramienta, una solución que funciona muy bien a la hora de adelantar esos pagos o esos cobros y facilitar que los flujos de dinero corran más rápido. No han sido meses fáciles los que se han vivido para ninguna industria, inclusive la industria automotriz, por supuesto, ha sido muy complicado desde la pandemia hasta aquí, que entró en un momento justo cuando México había firmado el TEMEC y estaba listo a sacar provecho de toda esta situación con el nuevo acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Y ahí surgieron estos problemas de la disrupción que es el COVID. Y en ese sentido, obviamente que es importante contar con estas soluciones y que pueden brindar esa posibilidad tanto a los clientes como a sus proveedores de adelantar esos pagos y esos cobros, ¿no? Entonces, en vez de esperar 30, 60, 90 días, a través de estas soluciones financieras, esos cobros se adelantan y facilitan el cash flow, que obviamente que en estos momentos, como en todos los momentos, pero en particular durante una crisis, se hace muy valioso. Perfecto, Diego. Efectivamente, en época de crisis, nos decían durante la pandemia, cash is king, ¿no? Entonces, para el empresario, el que vive pues de lo que está fabricando y produciendo, pues necesita tener el cash para que puedan las empresas seguir funcionando, ¿no?
Y bueno, en esto de la salud financiera de los proveedores, yo quisiera preguntarle a Ricardo, ustedes desde la perspectiva de la Tier 1 transnacional, cuando tienen que escoger finalmente proveedores locales, al final tienen que ver cómo está su estabilidad financiera. ¿Qué les puede asegurar a ustedes que el día de mañana puedan responder a los requerimientos de Metalsa, incluso al crecimiento que puedan pedirles, a la posibilidad de darles nuevos negocios? ¿Cómo hacen ese assessment a la situación financiera, Ricardo? Buena pregunta, Manuel. Y la verdad es que Diego lo comentó muy bien. Siempre una buena planeación financiera es medular para el éxito de los negocios. Hoy podemos utilizar diferentes herramientas de evaluación financiera a través de empresas ya especializadas, evaluación de los planes de negocio actuales de nuestros socios de negocio, evaluación de los estados financieros, es muy importante, obviamente. Sin embargo, algo muy importante es poder identificar cuáles y quiénes son los proveedores vulnerables a este entorno que hoy nos ha estado tocando vivir. Buscar esquemas, como Diego ya lo comentó, creo que eso es muy, muy, muy importante. Buscar esquemas que fortalezcan la cadena de suministro. No solamente la evaluación, sino que busquemos herramientas que fortalezcan la cadena de suministro a través de los programas de cadenas productivas, programas de financiamiento a proveedores vulnerables, alianzas con instituciones, como ahorita nos comenta Diego, que puedan ofrecer esos créditos a tasas de interés competitiva, la vinculación con asociaciones, con clústeres que puedan dar esa promoción. Y bueno, pues obviamente la evaluación de un proveedor no solamente se puede ir a la parte financiera. Hoy debemos considerar la parte tecnológica, la maquinaria, la competitividad, la agilidad para cotizar. Sin embargo, uno de los principales retos es el desarrollo de talento técnico y especializado. Por ejemplo, hoy en día estoy participando en el clúster de herramientales, cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo y competitividad de la industria de herramientales. Y uno de los principales retos que se ha identificado en la industria es el desarrollo de técnicos especializados en diseño, en mantenimiento y fabricación de moldes. La ventaja de este tipo de asociaciones es la generación del valor con alianzas estratégicas entre empresas e instituciones. Robustecer nuestra cadena de valor, no solamente la auditoría, no solamente la evaluación. Es muy importante porque al final están comprometidas y enfocadas a brindar soluciones para el desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, la industria de herramientales en México en el 2020 importó 2.610 millones de dólares. Entre moldes de fundición, aditamentos, troqueles, moldes de plástico. Para mí significa 2.610 millones de oportunidades. Si buscamos un porcentaje de esas importaciones fueran fabricadas de manera nacional, esto apalancaría de manera importante el crecimiento en inversión, en tecnología y talento en nuestro país. En conclusión, buscar la estabilidad de nuestros proveedores es mediante el enfoque del crecimiento de la cadena de valor y no solamente la parte financiera o evaluación específica. Es fomentar el desarrollo de nuestra cadena de suministro. Pues sí, efectivamente, Ricardo, como que tradicionalmente se había visto a las áreas de compras de las transnacionales como áreas que iban a ver, decían que se llamaban desarrollo de proveedores, pero realmente eran buscadores de proveedores ya listos, ¿no? Entonces querían llegar y, ¿no? El proveedor ya está todo, tiene dinero, tiene tecnología y me da un mejor precio, lo contrato. O sea que no existe, ¿no? Tienes que realmente desarrollar al proveedor en todas estas áreas que ves. Y bueno, tú mencionas algo importante que es el entrelazamiento con las instituciones y las asociaciones, ¿no? El participar en los ecosistemas donde estás, ¿no? Y bueno, y en ese sentido yo quisiera ahora conectar con Felipe. Ustedes ahora desde la perspectiva de la proveeduría local también tienen sus retos para poder soportar los programas de los clientes, para poder ganar contratos cuando compiten con el mundo, ¿no? Y entonces estás compitiendo contra proveedores, pues los más cercanos, los americanos, ¿no? Pero luego, pues, competidores asiáticos y etcétera. Y si no, por lo menos los clientes están esperando que tú cotices
o que llegues a precios similares a los que se dan en otros lados del mundo. ¿Cómo le hacen ustedes para ser cost competitive? ¿Qué nos puedes decir, Felipe? Claro, Manuel, muy buena pregunta. Creo que a todos nos pasa y es algo que seguimos viviendo desde marzo del año pasado. La pandemia COVID-19 vino pues a revolucionar, a cambiarnos ahora sí toda nuestra mentalidad y a retarnos aún más que antes. Todos los que estamos aquí sabemos que la industria automotriz es sumamente retadora, no únicamente en cuanto a calidad y tiempos de entrega, sino también en cuanto a precios. Y hablando específicamente ya aterrizándolo un poco más a la organización que tengo el orgullo de dirigir, algo que les puedo comentar es que el control es algo base que debes de saber todo lo que sucede en tu negocio y tener el control de las áreas. El principal impacto para hacer un negocio sostenible es la reducción de los costos, un mejor manejo de los riesgos operacionales en el día a día, el impulso de la innovación, la tecnología como plataformas 4.0 y la construcción del valor de la marca y/o de la empresa. Controlar las operaciones diarias, retomando un poquito el punto anterior que dije, es clave en la operación y más si nos apoyamos en plataformas como la tecnología de 4.0 que nos ayudan a tener información y datos de manera más eficiente y con más rapidez para tomar mejores decisiones. Esto que les estoy platicando como introducción no sería posible a mi punto de ver las cosas sin la madre de todas las operaciones, que no es algo nuevo, pero que sí es algo que a lo mejor se nos olvida por el rush del día a día y por tanta presión externa e interna que tenemos, es la manufactura esbelta. El cual abarca todas las áreas operativas y administrativas también, porque muchos creemos que manufactura esbelta es únicamente estar enfocados en buscar la mejora continua en las operaciones, pero también hay muchos costos ocultos dentro de las áreas administrativas. Entonces, estar enfocados en la organización en eliminar esos desperdicios y procesos que no generan valor, estandarizar actividades y generar flujos operativos dentro del piso de producción. Creo que el enfoque del piso de producción es muy importante y es algo que a veces se nos olvida. Es de ahí de donde sale todo el dinero y la facturación. No siempre tenemos todas las respuestas como empresa por mejor equipo de trabajo que tengamos y creo que también es muy válido y de mucho valor acceder a mejores prácticas a través de organismos como Clúster Automotriz que nos ayuda a tener benchmark con nuestros compañeros de la misma área. En mi experiencia esto ha ayudado muchísimo también. El enfoque en la gente es indispensable y muchos me podrían decir cómo el enfoque en la gente puede tener una mejor eficiencia financiera. La rotación y ausentismo tienen unos costos ocultos impresionantes y pues entre más sea tu rotación y entre más sea tu ausentismo, hay más probabilidades de embarcar una pieza mala que al final te va a generar costos de calidad, notas de crédito, scrap. Entonces, varias veces pasamos por alto este tema muy importante. Creo que la cultura organizacional y los valores únicos que quieres impulsar a tus empleados, eso va a llevar que tengan más arraigada la camiseta de la compañía y con eso disminuir esos porcentajes de rotación y ausentismo para tener una operación más estable y una operación más estable te va a llevar a un costo menor operacionalmente hablando. Y pues esto va de la mano de la motivación. La motivación es un punto clave para impulsar la productividad en toda empresa y hacerla más competitiva. Por eso es que es importantísimo que cada miembro del equipo se sienta parte de los objetivos de la empresa y que todos vayamos hacia un mismo rumbo. Muchas veces, mucho es el cliché o repetitivo de la misión y visión, pero realmente es algo muy importante. Creo que si todos tenemos muy entendible lo que es la misión y visión y todos caminamos hacia un mismo objetivo, todo lo demás se va a dar. La disminución de costos que hagamos con una excelente calidad que evite retrabajos, notas de crédito, disminución de scrap, entre otras cosas, impactarán de manera positiva las ganancias del negocio, asegurando tener un constante análisis financiero también que nos indique
sí estamos recibiendo el retorno deseado con las inversiones que hacemos como compañía. Perfecto, Felipe. Nos has dado ahora una clase de dirección general, ¿no? Cómo el director tiene que ver con todas las áreas, ¿no? Y cómo tienes que organizar tu orquesta para que todos estén alineados a atender ese requerimiento del cliente, que al final para eso estamos trabajando. Ahora, uniendo un poquito lo que nos han comentado Diego, Felipe y Ricardo, yo lo que voy viendo es cómo efectivamente estamos en una cadena que tiene muchos eslabones, ¿no? Y unos dependen de otros, ¿no? Entonces, cuando nosotros formamos el clúster automotriz allá en el 2007, era un poco lo que platicábamos con las empresas fundadoras, esa idea de cómo podemos hacer que las empresas en esta región fueran más competitivas. Y cuando hablábamos de competitivos, hablábamos pues de todo esto que venimos comentando hasta el momento: innovación, tecnología, talento, desarrollo de talento especializado. Hablábamos del tema de la manufactura esbelta, en fin, y en ningún momento hablábamos de mano de obra barata. Ahí no estaba la competitividad. La competitividad está en la estrategia que podamos hacer como empresa y luego como grupo de empresas, en este caso en un clúster donde geográficamente estamos cercanos unos a otros y vamos viendo la manera en que nos apoyamos, cómo vamos aprendiendo unos de otros, ¿no? Era interesante ver las reuniones con los compradores, ¿no? Ellos querían tener muchos proveedores y que además les vendieran a muy buen costo. Y cuando nos juntábamos con los proveedores Tier 2, nos decían, es que nosotros queremos más negocio y que nos compren más caro. Entonces, no, a ver, vamos dialogando, porque al final es una cadena, ¿no? No va a ganar más el más picudo, por decir así, ¿no? Sino vamos a ganar todos si sabemos hacer una estrategia bien embonada. Pero bueno, a veces uno llega con todo esto y al final dice, bueno, ¿realmente todo esto es válido o es el costo lo que manda la estrategia? ¿Tú qué nos puedes decir, Ricardo, desde la perspectiva de la Tier 1, que al mismo tiempo trae la presión de la OEM, ¿no? Que le está exigiendo costos y no solo eso, reducciones de precios año tras año? ¿Es lo más importante el costo, Ricardo? Ya, honestamente. Híjole. Gracias, Manuel. Digo, la verdad es que esa palabra de costo y precio siempre va a ser una palabra de mucha complejidad, déjame decirlo de esa forma, ¿no? Claro que siempre va a ser importante desde el punto de vista de negocio, digo, por eso existen los negocios, porque al final tiene que haber una competitividad económica, ¿no? Sin embargo, en las preguntas anteriores he reforzado mucho el tema de la cadena de valor y necesitamos migrar el pensamiento antiguo de basar todo a precio y costo, ¿no? A un pensamiento que le llamemos creación de valor. Por ejemplo, ¿qué está pasando hoy en la cadena de valor de la industria automotriz? Hoy, la fabricación es una competencia central. El costo se ve como un diferenciador, totalmente integrados y altas inversiones de capital. Eso es lo que hoy tenemos. ¿Hacia dónde se está moviendo el mercado? Estamos cambiando de una manufactura, y digo, lo estás viendo ahorita con los OEMs y con los startups. Estamos cambiando de una manufactura central a una tecnología probada e innovación como un diferenciador y una adaptación rápida, ¿no? Te doy otro ejemplo, la vida de producto. La vida de producto, el ciclo de desarrollo y diseño, y Félix ahorita comentaba la parte de desarrollo y diseño, en las plataformas actuales te lleva de 7 a 10 años. ¿Qué estamos viendo hacia adelante? El famoso skateboard, que son diseños de actualización constante y son ciclos de desarrollo de 2 a 3 años. Otro ejemplo de producto, los vehículos de combustión interna hoy requieres de muchos componentes. Normalmente el bill of materials son hojas y hojas y hojas de cantidad de piezas. ¿Qué estamos viendo en los vehículos eléctricos? Diseños modulares, reemplazo de componentes, menos cantidad de piezas en el bill of material.
Y un último ejemplo, el modelo económico de las armadoras está cambiando 180 grados. Hoy se dedican a vender un auto. A un futuro, el ingreso estará basado en kilometraje. Por lo tanto, la industria automotriz ya no se trata solo de fabricar vehículos, se trata de reinventar la industria con nuevos modelos de negocio. Autos autónomos, electrificación, nuevos jugadores, hay muchos startups que estamos viendo, que están brincando a la luz, agilidad. Por lo tanto, es muy importante explorar nuevas avenidas que nos diferencien. Costo va a ser importante, siempre va a ser importante, pero hay que buscar más allá de solamente el costo. Hay que ver el famoso TCO, ¿no? El Total Cost of Ownership. Bueno, entonces en ese sentido, tú dices, bueno, pues el costo es importante, pero no va a ser lo único. Yo le preguntaría ahora a Felipe, desde tu perspectiva, cuando vas a buscar un nuevo negocio, tienes que cotizar, finalmente hay una OEM, un Tier 1 que se acerca con ustedes y les da un RFQ, un Request for Quotation. Y ustedes empiezan a hacer una labor para, sobre todo si es un cliente nuevo que no tenían antes, o un cliente importante, pero que les va a dar un nuevo contrato, pero que ustedes saben que hay otros jugadores alrededor. ¿Qué es el precio, el costo, lo que va a mandar al final para que les den la purchase order, la orden de compra? Te podría decir que definitivamente no. Y a la par te puedo decir que definitivamente sí es importante, pero no es lo único. Y Ricardo se está riendo porque él sabe perfectamente esto. Y digo, retomando un poquito el punto que les mencioné hace rato, o sea, COVID llegó y realmente llegó arrasando, no únicamente con el tema de salud, sino también con el tema económico que a todos nos ha afectado. Y sí, el entorno competitivo está mucho más retador que en el 2020. Actualmente te puedo decir que no es un determinante, pero sí es muy importante a la par. Lo que he visto puntualmente, un precio competitivo, pero sin calidad ni tiempos de entrega deseados, no es lo que requieren tus clientes automotrices. Uno como Tier 2, si para un Tier 1, el Tier 1 va a parar al OEM y todos nosotros sabemos los costos que eso implica. Entonces, definitivamente es un precio competitivo con calidad y con tiempos de entrega, pero no únicamente eso. Debe ser un conjunto de claves que se deben de considerar. Como tú comentabas ahorita, Manuel, un prospecto nuevo que llega, ¿no? Un prospecto nuevo que llega, se fija en el perfil de proveedor, se fija en tu currículum, sí te pregunta a quiénes le has surtido, cuánto tiempo llevas en el mercado, la experiencia con determinados productos, en nuestro caso en Alien Plastics, inyección de plástico, qué piezas has hecho, qué programas has hecho con qué OEMs, qué partes del automóvil o del tractocamión tienes experiencia, qué eres expertise, las tecnologías que tienes, tanto para hacer la inyección como operaciones secundarias y también tus equipos de medición en el laboratorio de metrología. Es algo muy importante que consideran tanto prospectos nuevos como clientes actuales para darnos más negocio. Y eso hablando por la parte técnica, operativa de la pieza. No es lo único que se están fijando actualmente. También nos preguntan la filosofía corporativa, también nos preguntan las certificaciones de calidad que tenemos, también nos preguntan certificaciones en el ámbito ambiental, saber que somos una empresa responsable, saber que tenemos un ISO 14001, por ejemplo, eso también es algo que están considerando actualmente nuestros prospectos y clientes actuales que nos vuelven a auditar. Y todo esto que les estoy diciendo, si no demostramos ética e integridad, nada de lo anterior vale. Entonces, es un punto muy importante también que está siendo considerado siempre ante todo nuevo proyecto. El aspecto de integridad ética, mostramos nuestro código de ética que tenemos, y bueno, pues es algo que se tiene que estar demostrando para que pueda ser competitivo, ahora sí ya hablando en un entorno global, con tantos competidores y ofreciendo un paquete, pues ahora sí, no únicamente de precio, sino de un servicio integrado que engloba todos estos aspectos.
Sí, tú decías hace rato, Felipe, que hablabas de cuidar la marca de la empresa, o el nombre de la empresa, ¿no? Yo creo que lo estás explicando muy bien cuando cuidas todos estos aspectos y aquel cliente que va a comprarle a alguien sabe que detrás de todo eso hay, pues, obviamente la calidad, las entregas a tiempo, un precio competitivo y la ética, etcétera, ¿no? Yo quisiera pasarme ahora con Diego, porque a veces cuando ahorita estamos hablando del tema del costo aquí en la industria, pasa lo mismo con, con las finanzas, con el dinero. El precio del dinero es importante. ¿Qué tan importante es? ¿Qué nos dirías, Diego? Sí, la verdad que estaba escuchando los comentarios de Ricardo y Felipe. Creo que efectivamente el costo siempre es una discusión que lleva lugar. Eso le pasa a las OEMs con sus proveedores. También le pasa a todas las empresas con los bancos para buscar el mejor precio, pero no siempre la mejor estrategia es buscar lo más barato. Lo mismo le pasa a las OEMs con los proveedores y lo mismo puede pasar a la hora de una ayuda financiera o de una búsqueda de una solución financiera, donde no siempre lo más barato puede ser lo mejor o lo más rentable en el largo plazo, ¿no? Entonces, creo que es un tema a tener en cuenta. Un tema que no quería dejar de mencionar, Felipe hizo mención, pero creo que es algo que va a ser cada vez más importante, que es la responsabilidad social y la sustentabilidad de los procesos, donde creo que hay mucho por avanzar. Nosotros en HSBC estamos trabajando en esto, tenemos que trabajar aún más para fomentar o favorecer aquellas empresas que sean más sustentables y que a la hora de obtener un mejor financiamiento, aquellas que demuestren ser sustentables puedan tener soluciones mejores. HSBC ha hecho algún tipo de solución de este tipo, no en México, en el exterior, con empresas, con Puma, eso es información pública en Alemania, donde aquellos proveedores de Puma que son más sustentables obtienen mejores condiciones financieras a través de programas de supply chain. Y creo que eso es parte de la dirección que tenemos que trabajar en México para que haya incentivo económico a la hora de atacar este problema del medio ambiente y buscar soluciones que sean amigables. No solo el medio ambiente, sino toda la responsabilidad social. Como decía Felipe, el tema de la ética, y Ricardo también hizo mención a esas cosas, por supuesto. No creo que eso pueda estar en discusión y tenemos que ir fomentándolo y buscándolo. Entonces, en respuesta a tu pregunta, Manuel, evidentemente sí es una discusión. Los clientes quieren la tasa, quieren las comisiones más bajas, pero a la hora de la hora, lo importante es ofrecer el financiamiento que esté disponible en el momento justo. Como dijiste, Manuel, más anteriormente, cash is king. Entonces, si uno tiene una promesa de financiamiento, una tasa muy baja, pero que no está en el momento justo o de la manera adecuada, termina saliendo muy caro. Entonces, creo que el tema de las relaciones de mediano y largo plazo también es válido, no solo entre OEMs y sus proveedores, sino también entre las empresas y los bancos. Perfecto, son parte de la cadena, ¿no? Los bancos, ¿no? A veces como que podemos verlos como algo externo y no son tan externos porque al final el dinero es el que va, es como el aceite, ¿no? En el proceso de manufactura. Y bueno, ya hemos hablado mucho del tema de costos, pero también sabemos que, y lo mencionamos un poco al principio, que para estar en la industria automotriz hace falta tener unas cualificaciones muy específicas, ¿no? Hay que dominar técnicamente el proceso que uno ofrece, uno tiene que ser una empresa confiable, ¿no? Y etcétera. Y en esto, pues están los sistemas de calidad, que de alguna manera en la industria automotriz a lo largo de los años se han ido fortaleciendo. Y bueno, pues eso te permite que cualquiera de nosotros que va a una agencia y compras un coche nuevo, enciende y funciona y no hace ruidos. Y además llegan algunos, te ofrecen hasta 7 años de garantía, ¿no? O 150,000 kilómetros. Entonces, esos sistemas de calidad son súper potentes porque además son en toda la cadena, ¿no? No puedes decir, bueno, la exigencia sí va para este tipo de proveedores, para estos no tanto, ¿no? Pues tiene que ser para todos, ¿no? Y en ese sentido, estando en tu posición de Tier 2, Felipe,
¿Qué nos dirías tú que son las claves para tener un buen sistema de calidad confiable que los haga a ustedes ser una empresa, pues ahora sí, de grandes ligas? Claro, Manuel, gracias. Algo que yo impulso mucho con mi equipo es make it simple. No hacerlo más revolcado de lo que es. Y esto de make it simple me refiero a enfocarnos en las 3 P's. Esto es básico para cualquier certificación de calidad, o medio ambiente o certificación que tú quieras. Las personas, número 1, porque las personas son las que hacen la compañía y las que hacen el producto y las que hacen y siguen tus procesos, procedimientos, que es el número 2. Personas, procesos y procedimientos y productos. El enfoque en esas 3 P's es indispensable para alcanzar y mantener cualquier sistema de certificación de calidad. Y algo importante recordar, y que también me gusta recordárselo a mi equipo, es que el sistema de calidad, el que tengas, ya TF, ISO, etcétera, como le llames, debe de trabajar para la empresa y no nosotros para el sistema. Porque un sistema de calidad, aparte que es bastante costoso tener la certificación, no únicamente es importante por tener el certificado y salir a decirle a tus prospectos y clientes que tienes ese certificado, sino es porque te ayuda a sustentar que tus procedimientos van a seguir, esté la persona 1 o la persona 2 o la persona 3 que está en determinado momento en la vida de la compañía o en la vida del periodo de ese producto, ese programa. Entonces es algo importante el tener el ownership y saber que ese sistema de calidad está trabajando para nosotros como empresa es clave para que la gente siga los procedimientos. Muchas veces nos damos cuenta que andan todos corriendo una semana antes, 2 semanas antes de la auditoría, revisando todos los procedimientos, revisando que todo esté bajo control, y eso no es un sistema de calidad. Un sistema de calidad es tener el día a día y seguir esos procedimientos que te van a confirmar poder tener una credibilidad y una integridad de tu producto, que al final estás embarcando a un cliente que está confiando en ti. Todo esto no sería posible sin un control y disciplina. Control, disciplina, control, disciplina, control, disciplina, día a día son claves con el equipo, sobre todo si hay miembros del equipo que se integran nuevos, cómo los arropamos en esa cultura organizacional y que lleven ese control y disciplina para poder mantener estos estándares de calidad y este sistema de calidad. El establecer auditorías internas que incluyan a la alta dirección es muy importante y es algo clave que he encontrado. No únicamente la gente de calidad debe hacer las auditorías internas, desde la alta dirección hasta niveles de supervisores o jefaturas, todos debemos aportar a mantener ese sistema de calidad día a día. Y todo lo que encontremos que podemos mejorar, porque de eso se tratan las auditorías y de eso se trata un sistema de calidad, de encontrar cómo mejorar ese día a día, es lo que te ayuda a mantener ese sistema de calidad y esas certificaciones. Estupendo, Felipe. Ya se ve que es un todo, ¿no? Y dentro de la organización ahora sí que el director tiene que ver con el todo. Por eso el involucramiento de la alta gerencia en los sistemas de calidad. Ahora, yo me voltearía ahora a ver a Ricardo. Ricardo, tienes una función doble ahí porque por un lado tienes que ver con todos los proveedores, pero por otro lado tú eres proveedor de tus plantas. ¿Qué me dirías o qué nos dirías aquí al público? ¿Cuáles son esos elementos clave para tú asegurar la calidad desde tu posición para lo que están haciendo en Metalsa? Gracias, Manuel. Digo, recordemos que cuando hablamos de certificaciones, y lo acaba de expresar perfectamente Felipe, quiere decir que queremos asegurar la satisfacción de todos nuestros stakeholders. Buscar el desarrollo competitivo de la cadena de valor de nuestros clientes, proveedores, accionistas y de la misma sociedad en la que formamos parte. Ahorita claramente comentábamos el tema de sustentabilidad, ¿no? Que hoy está siendo sumamente importante hasta para obtener mejores tasas de financiamiento, ¿no?
Y esto, obviamente, lo acabas de decir perfectamente, esto no es solamente a un Tier 1 o a un Tier 2, es en toda la cadena de valor, ¿no? Una de las referencias universalmente utilizadas son la familia de los ISO 9000, que son una serie de normas que nos permiten establecer requisitos y directrices relativos a la gestión de calidad. ¿Cuáles son esas directrices? El enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, que bien lo comenta Felipe, la importancia de la gente en la implementación de esos procesos, en la disciplina, en la constancia, el enfoque basado en procesos, enfoque basados en sistema de gestión, la mejora continua. Otra norma es el sistema de gestión ambiental, el ISO 14000, ¿no? Y específicamente, por ejemplo, hablando de la industria automotriz, está la IATF 16949, nuestro sistema de gestión de calidad automotriz, que es mandatoria para todo el nivel, al menos Tier 1. Sin embargo, nosotros con las armadoras sí o sí tenemos que tener ese IATF. Nosotros como Metalsa, ¿qué le pedimos a nuestra proveeduría? Al menos deben de tener un ISO 9001. El IATF es deseable, casi must, ¿no? El ISO 14000 es deseable, sin embargo, también es muy importante. Adicional a esto, nosotros tenemos un assessment que le llamamos MSBA, que es el Metalsa Supplier Business Assessment. Está muy alineado al IATF y evalúa 8 temas de alto impacto. La parte de management, supply chain, los procesos de manufactura, calidad, medio ambiente, seguridad, salud social, ética, diversidad y sustentabilidad. Sin embargo, sí quiero reforzar, Manuel, esta parte que dijo Felipe es sumamente importante. Establecer los procesos sólidos los hace el talento en las organizaciones, lo hace la gente. Podemos tener las supernormas, pero si no hay esa disciplina, esa constancia en los procesos, en el enfoque al proceso, difícilmente llegas a ese éxito como organización. Y eso es lo que buscamos no solamente nosotros con nuestro cliente, es nosotros con toda nuestra línea de proveeduría, ¿no? Estupendo. Pues muy bien, este tema de los sistemas de calidad que nos aseguran, pues eso, que todas y cada una de las piezas de un vehículo lleguen al final en tiempo y forma para que el vehículo, cuando una persona lo compra en la agencia, funcione y funcione por mucho tiempo. Yo quisiera cerrar este panel preguntándole a Diego, tú desde la perspectiva de la banca, tienes a veces el reto de cuando vas a escoger a alguien a quien le vas a asignar o o están haciendo un análisis para darle un financiamiento, tienen obviamente que analizar sus estados financieros y muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que los ejecutivos de los bancos deben tener como un olfato, ¿no? Para identificar cuáles son esas empresas con las que tú como banco quieres trabajar. ¿Qué nos puedes decir a las empresas del sector automotriz? ¿Cuáles son esas, eso que tú de manera instintiva buscarías? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que algo hizo referencia en mi comentario anterior. Creo que esto es algo que va a ser cada vez más importante, ¿no? El tema de la responsabilidad social. No solo, obviamente, que los estados financieros tienen que dar bien, por supuesto, siempre hay un cálculo, siempre hay un departamento de riesgos que evalúa crediticiamente a las empresas, pero esa parte de la responsabilidad social también va a ser parte de la evaluación, y aquellos clientes o empresas que no se adapten y no cumplan con estas normas, va a ser muy difícil que tengan financiamiento, sobre todo de bancos multinacionales como HSBC, pero todos los bancos van a ir en esa dirección. También después está los aspectos que nos hacen, digamos, a nosotros como banco nos interesa mucho la parte internacional, y aquellas empresas que tengan esa presencia internacional nos genera mucha atención y nos da, digamos, el deseo de trabajar con ese tipo de empresas. Y creo que del mismo modo que las OEMs trabajan con los autopartistas,
lo que se favorece o lo que es muy bueno son las relaciones de mediano y largo plazo, sobre todo largo plazo, ¿no? Estar hablando de no cerrar una operación para que salga y que sea de una vez, sino tratar de trabajar y ser socios por un periodo de largo plazo, 5, 10, 15, 20 años, dando servicios y teniendo ese conocimiento, conociéndonos con los clientes. Eso es así desde siempre y no va a cambiar. Por más que haya tecnología, haya digitalización, haya cada vez más soluciones que vengan todo casi en forma automática, siempre va a ser importante ese contacto humano con las empresas, con sus dueños, con sus gerentes, y conocer cómo operan, cómo trabajan. Y eso para mí, a la larga, es lo más valioso y lo que queremos desarrollar y lo hacemos, ¿no? Tenemos clientes de muchísimos años, pero siempre queremos nuevos clientes, por supuesto. Pero cuando los buscamos, no lo buscamos para cerrar una operación, sino que es para que sea duradero y que sea una relación ganar-ganar para ambos. Dicen que el cliente, realmente cuando tienes un nuevo cliente es cuando te compra por segunda vez, ¿no? O sea, que ya le asignaste un nuevo contrato, entonces ya es cliente. Bueno, aquí hay una pregunta del público que quisiera ver si alguien me puede contestar. Hemos hablado hace rato en las reglas del TEMEC del contenido regional, del 75%. Hay otra regla que tiene que ver con que el 40% tiene que ser fabricado en regiones donde el salario sea de $16 la hora. Evidentemente no aplica aquí en México. ¿Alguno de ustedes ha perdido, no sé, en Metals han perdido algún proveedor? ¿Han tenido alguna dificultad con esta regla? O en el caso de Felipe, ¿ustedes han visto alguna restricción, algo por esta regla? ¿Les ha afectado? En el caso de Metalsa, Manuel, no tenemos una afectación como tal. Hasta ahorita no lo hemos visto, porque al final no es solamente a ti como Tier 1, sino entiendo que es una regla, digo, es una regla que aplica para toda la cadena de valor, desde la automotriz hasta los diferentes tiers, ¿no? Entonces, al final, la sumatoria de todos va a ser ese $16, ¿no? Digámosle que de contenido. Entonces, obviamente, sí te empuja como empresa a buscar esa competitividad con las personas, con la parte laboral, pero no es algo que te restrinja, ¿no? O al menos hoy no lo vemos como una restricción. Si es un challenge, ¿no? En este tenor. Sí, y por nuestra parte, complementando la respuesta de Ricardo, tampoco hemos visto alguna restricción o afectación derivado a estos $16 por hora, Manuel, hasta el momento. Sí, yo digo que es una regla que se inventaron para no decir que el 40% tiene que ser hecho en Estados Unidos o en Canadá. Porque se acordarán que al principio el presidente Trump quería que el 50% del contenido fuera hecho en Estados Unidos. Pues entonces no es tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, para sacarle la vuelta a eso, pues inventaron esta regla, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Y bueno, ya cuando estuvieron las negociaciones del TEMEC, el 40% o el 42%, si mal no recuerdo, del valor de los vehículos fabricados en Estados Unidos era proveedores americanos. Entonces, de alguna manera están protegiendo ese mercado que ya tenían para que no se les fuera más por acá. Pero bueno, ahí está esa regla. Hasta ahorita parece ser que no está metiendo mucho ruido, ¿no? Manuel, si me permite, yo estuve en una junta con varios proveedores japoneses y realmente ellos sí estaban preocupados para ver cómo hacían para cumplir con la del 75%. Creo que esa es mucho ese sí más lo un preocupa. beneficio. Ese es el beneficio grande, que el perjuicio que puede tener la otra norma, la verdad que termina siendo que sale ganando México con la otra norma, ¿no? Es lo que pude ver en esas reuniones con esos proveedores. Efectivamente, Diego, tú has tocado pues lo importante para nosotros como país es la oportunidad de aprovechar e integrar más proveedores mexicanos. Nos hemos ido un poquito, parece ser por la tangente, al hablar de los costos y los sistemas de calidad, la planeación, etcétera. Pero al final esto nos da un panorama de lo que tenemos que hacer para integrar
a proveedores mexicanos en la industria automotriz. Porque a mí se me acercan de repente aquí al clúster personas que tienen dinero, dicen, la industria automotriz está creciendo, yo quiero estar ahí. Bueno, pues las barreras de entrada no son tan sencillas, son todas las que hemos platicado ahora. Tenemos que dominar procesos, tenemos que ser competitivos, tenemos que tener un producto, un proceso bien establecido, tenemos que tener sistemas de calidad, etcétera. Pero una vez de adentro, si lo sabes hacer bien, puedes hacer negocio, ¿no? Yo creo que ahí está el secreto de la oportunidad que hoy tenemos como país para integrar más contenido mexicano y que realmente la industria automotriz, además de generar divisas, genere crecimiento. Porque hoy generamos divisa, generamos empleo, pero el crecimiento es muy pobre porque todo lo importamos. Entonces, si somos capaces de integrar más contenido mexicano en cada coche fabricado en México y en Estados Unidos, porque también mandamos el 30% del contenido de los coches que se hacen en Estados Unidos está hecho en México. Entonces, si somos capaces de hacer eso, esto nos va a ayudar a seguir creciendo como país en la economía del país.